Los empleados de la famosa compañía de producción de películas de Hollywood, Universal Studios, experimentaron temor al ver la gran cantidad de personas que se reunían frente al edificio de esta productora de películas. Eran alrededor de 25,000 personas. Los manifestantes que se estaban reuniendo llevaban pancartas que decían: "La mentira costó 6 millones de dólares, la verdad es gratis. Padre, perdónalos y por favor, muestren respeto a mi Dios". Los empleados de Universal esperaban que esa mañana sucediera lo peor. Los manifestantes se preparaban para protestar en contra de la película La Última Tentación de Jesucristo, una de las películas de Hollywood más controversiales y con más oposición en la historia del cine. La película narra la historia de Jesús desde un punto de vista donde su humanidad está luchando con la idea de que Él es el Mesías esperado por los judíos. Desde muy temprano de edad, estas ideas siempre lo han atormentado. Ahora Jesús, siendo un adulto, decide seguir el llamado al que Dios lo encomendó. A pesar de que él decide ser el Mesías, aún así sigue teniendo dudas de su ministerio y el mensaje que tiene que llevar a la humanidad. La última tentación de Jesús ocurre mientras agoniza en la cruz del Calvario y un ángel lo tentará con la idea de que no es necesario morir en la cruz y que es mejor que lleve una vida normal en donde disfrutará del amor de una esposa e hijos. La película se basa en la novela épica bajo el mismo título del autor griego Nikos Kazantzakis, tal vez uno de los más importantes escritores y filósofos modernos que ha nacido en Grecia. Kazantzakis se le recuerda como un hombre con un profundo interés en los temas espirituales. Él fue criado en un hogar que profesaba la fe de la Iglesia Ortodoxa de Grecia. Desde muy joven le fascinaba siempre las historias de los santos católicos y la vida de Jesús. Kazantzakis también realizó peregrinajes espirituales donde convivió con monjes ortodoxos. Como adulto se rodeó de filósofos y otros movimientos religiosos que en ocasiones lo llevaron a cuestionar su fe cristiana. Cuando publica su libro en el año 1955, él claramente expresa la razón del por qué escribió esta novela. La esencia dual de Cristo, el anhelo tan humano, tan sobrehumano del hombre para llegar a Dios, ha sido siempre un profundo e inescrutable misterio para mí. Mi principal angustia y fuente de todas mis alegrías y pesares desde mi juventud ha sido la incesante y despiadada batalla entre el espíritu y la carne. Y mi alma es la arena en la que esos dos ejércitos se han enfrentado y encontrado. Nikos Kazantzakis, del libro La Última Tentación de Cristo. Una vez publicado el libro, el sínodo de la Iglesia Ortodoxa griega excomulgó a Kazantzakis y deseaban que todos sus libros se dejaran de publicar en Grecia. Ellos entendían que la novela, La Última Tentación de Cristo, contenía ideas diabólicas acerca de la buena naturaleza de Cristo. Para el mismo año, la Iglesia Católica Romana añadió a su lista de libros prohibidos la obra de Kazantzakis. En el año 1963, un sacerdote católico que ministraba en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, le prohibió a uno de los miembros de su iglesia devolver el libro a la biblioteca. El sacerdote le dijo: "El devolver el libro será un acto de pecado mortal, ya que permitirá que otras personas lo lean". Ante los ataques de los grupos religiosos, Kazantzakis reaccionó diciendo: "Me habéis dado una maldición, santos padres, yo os doy una bendición. Que vuestras conciencias sean tan claras como la mía y que seáis tan morales y religiosos como yo". A principios de los años 70, la actriz Barbara Hershey le dio una copia de la novela a Martin Scorsese. Para ese entonces, él era un joven director que en las próximas décadas se convertiría en uno de los directores más importantes y consistentes de los Estados Unidos. Él comenzó a leer el libro, pero bajo su propia admisión, no terminó de leerlo hasta 6 años después que se lo regalaran. Martin Scorsese se crió en un hogar católico romano y en un momento de su juventud consideró la idea de convertirse en sacerdote católico. La fe católica romana y el interés por la religión cristiana siempre ha estado muy presente en su vida personal y en su vida profesional como cineasta. Hacer una película basada en la vida y ministerio de Jesucristo estaba bajo uno de sus intereses profesionales.
Así que para la década de los 80, Martin estaba comprometido a hacer una película basada en la novela de la última tentación de Cristo. El director contrata al guionista Paul Schrader para escribir el libreto de la película, guionista que en el pasado colaboró con Martin Scorsese y que también fue criado en un hogar cristiano. Schrader se crió en un hogar calvinista, en donde las discusiones teológicas siempre se hacían a la hora de la cena. Paramount Pictures decidió apoyar económicamente a Scorsese en su proyecto con un presupuesto de $12 millones y con un interés en que la película se filmara en Israel. Los días de filmación ya estaban programados para comenzar, y el principal actor que tenían en mente para interpretar a Jesús lo era Aidan Quinn. Una vez salió la noticia de que la película estaba en proceso de preproducción, los ataques por parte de diferentes grupos religiosos no se hicieron esperar. La Federación Nacional de la Decencia, liderada por el reverendo Donald Wildmon, comenzó una campaña en contra de la realización de la película, lo que provocó que Paramount cancelara la filmación y retirara su apoyo financiero a Martin Scorsese. Ya para el año 1987, y luego de 7 revisiones que se hicieran al libreto original de la película, Scorsese consiguió apoyo económico de otro estudio de cine, en este caso el de Universal Pictures, compañía que en el año 1973 había producido la película Jesucristo Superestrella, basada en el éxito musical de los años 70. Ahora el protagonista principal de la película, La Última Tentación de Cristo, lo sería William Dafoe. La filmación de la película se llevó a cabo en el continente africano, en el país de Marruecos. Los días de filmación transcurrieron sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en los Estados Unidos, Universal se estaba enfrentando a una fuerte oposición religiosa que se oponía a la filmación de la película. Esta oposición no era solamente de la Iglesia Católica Romana, sino también de un fuerte y muy bien organizado movimiento evangélico en los Estados Unidos. And God is going to damn this country and damn this building and damn all rebels who reject his word and his son's death on the cross. Anybody who mocks the crucifixion will burn in hell. Sin tener la oportunidad de ver la película, muchos evangélicos indicaban que la misma representaba a Jesucristo como un lunático que rehusaba llevar a cabo su deber mesiánico. Y por supuesto, también la película contenía varias escenas de sexo y desnudez. Entre los líderes que criticaban la película se encontraba Bill Bright, líder de Cruzada Universitaria por Cristo y promotor de la película Jesús. Él le ofreció a Universal Studios reembolsarle la cantidad de $10 millones si el estudio decidía destruir todas las copias de la película La Última Tentación de Cristo. Jerry Falwell, el fundador de Moral Majority, llamó a los cristianos a que boicotearan los cines en donde se iba a presentar esta película. La mayoría de los líderes católicos en Estados Unidos desaprobaron la película y la catalogaron como una moralmente ofensiva. El portavoz del Departamento de Comunicación de la Iglesia Católica, Anthony Bosco, comentó: Scorsese nos ha dado un Cristo enojado, un Cristo torpe, un Cristo más de este mundo que el del próximo. La Madre Teresa de Calcuta expresó: si los católicos intensifican sus oraciones, nuestra Santísima Madre se encargará de que esta película se retire de su tierra. Uno de los ejecutivos y productor de la película, Lew Wasserman, recibió ataques de cristianos que lo catalogaban como un hombre que deseaba fomentar el odio a los judíos. Se dice que un avión voló sobre su casa y tenía una pancarta diciendo: Wasserman, fanático de los que odian a los judíos. Lo interesante es que Wasserman provenía de familia judía, pero para evitar controversias, él evitó que su nombre apareciera en los créditos de la película. A poco tiempo de su estreno, a Martin Scorsese y los productores de la película no les quedó otro remedio que de participar en varias entrevistas para defender su película. Cuando la película fue estrenada, muchos espectadores se dieron cuenta que la misma no fue tan blasfema y vulgar como pensaban. Sin embargo, muchas salas de cine en los Estados Unidos se negaron a presentarla por temor a las protestas. En algunos cines en que fue presentada, los manifestantes le pedían a los espectadores que no vieran la película.
Cuando fue estrenada a videos, también varias tiendas de alquiler decidieron no tenerla por temor a que fueran boicoteadas. Todo esto provocó que la película no tuviera el éxito económico que esperaban. Más adelante, el protagonista de la película, William Dafoe, confesó en una entrevista que en ocasiones productores de cine se negaron a darle trabajo debido a su participación en este largometraje. Two occasions. One where I was actually cast in a role and I got a call from the studio, the head of the studio saying, "Over my dead body you're in this. Forget what you said to the director. Forget what the director said to you. You're not going to be in this movie, okay? You understand? Maybe another time, but not this one because it's just not. Wow. Since you played Jesus, you know." Para la década del 2010, todavía la película estaba prohibida en algunos países como Singapur y las Filipinas. La Última Tentación de Cristo recibió diferentes críticas, tanto positivas y negativas de parte de la prensa escrita y de algunos círculos cristianos, y recibió algunas nominaciones en importantes eventos de cine en los Estados Unidos. Sin embargo, estoy de acuerdo con el escritor W. Barnes Stetton cuando dijo: Martin Scorsese hizo lo que ninguna película de Jesucristo había hecho en el pasado, y es meterse dentro de la mente de Jesucristo. Básicamente, esa es la gran novedad de esta película. En este largometraje, el espectador no solamente escucha a Cristo hablar, sino también puede escuchar lo que Él está pensando. Señor, espero que esto sea lo que deseas. Déjame morir aquí. Por favor, deja que ocurra aquí mientras tengo fuerzas. ¡Escuchen! Estoy aquí para prenderle fuego al mundo. En el desierto, el Bautista nos advirtió que Dios vendría. Les digo que es demasiado tarde. Él ya está aquí. ¡Estoy aquí! Hasta ese momento, la inmensa mayoría de las películas relacionadas a Cristo nos presentaban un Cristo unidimensional, con una naturaleza más celestial, donde Cristo no cambia, sino más bien todo se transforma y cambia gracias a lo que Él hace y dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate. Sin embargo, en la Última Tentación de Cristo tenemos a un Mesías más vulnerable. Él va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Él tiene miedo, él sufre en medio de la tentación y duda de cuál enseñanza debe transmitir a sus oyentes. En el día del Señor, la sangre brotará de la madera. Las piedras de las casas cobrarán vida y matarán a sus dueños. Ese día ha llegado. Él me dio el hacha y ahora yo te la doy. Esa no es la respuesta. Entonces, ¿cuál es? No lo sé. La Última Tentación de Jesucristo se puede dividir en 3 actos. El primer acto, un Jesús antes de su ministerio en Palestina, siendo un carpintero que se dedicaba a hacer cruces para los soldados romanos y que sufría de varias alucinaciones de parte de Dios, y su relación con amigos como María Magdalena y Judas Iscariote. El segundo acto se da después de pasar un tiempo en el desierto, donde decide llevar a cabo su ministerio mesiánico a pesar de que tiene dudas del mismo. Es en este acto de la película donde vemos más temas que se encuentran en los evangelios. ¡Esta es la casa de mi padre! ¡Es el templo para adorarlo! ¡No un mercado! ¡Fuera! El tercer acto se desarrolla en la cruz del Calvario, en donde sufre su última tentación, sale victoriosa de la misma y decide morir por los pecados de la humanidad. ¡Se ha consumado! La mejor manera de apreciar esta película es recordando en todo momento la intención del director, que fue reflexionar y explorar cómo fue para Cristo lidiar con esa doble naturaleza, 100% hombre y
y 100% Dios. ¿Cómo reaccionó Jesucristo al ser expuesto a las mismas tentaciones que los seres humanos tienen a lo largo de su vida? La última tentación de Cristo, el libro y luego la película, es una en donde sus creadores quieren expresar sus inquietudes acerca de la doble naturaleza de Cristo. En ningún momento esta historia está buscando meter ideas erróneas en la mente de sus espectadores. No busca tampoco cambiar las doctrinas fundamentales de la iglesia. Martin Scorsese lo entiende muy bien, por eso él llama a su película una exploración e invita a los espectadores a reflexionar acerca de esta realidad espiritual de Cristo. Since it's according to certain councils in the beginning of the first 1,000 years of Christianity, in one of the councils, I think it's Chalcedon, it's determined that Christianity, Jesus was fully human and fully divine, one at the same time. And I think over the years we've been mainly seeing images of representations of Jesus as mainly divine, the divine side, the divine aspect of him. And what fascinated me about the Kazantzakis idea was he went through the other way, the human nature. And again, I have to state, it's fully divine and fully human, one and the same being, one entity, right? Both natures. And in Kazantzakis' idea, the human nature can't accept that fact until the very last moment, until he gives in and does God's will, does his Father's will, and dies on the cross as the sacrifice for humanity. And I found that to be fascinating because, in a sense, if the human nature fights the divine nature, then the human nature is suffering and is struggling just exactly as we do struggle and suffer pain and suffer doubt and suffer temptations of all kinds, temptations of pride, temptations of the flesh, and he has to overcome them. It makes this for me, it makes this Jesus, this God, our God, more understandable and more accessible to an audience, and in a sense gives us a God I think that we can care about, that cares about us more, and we can care about, because he really knows what we go through. A pesar de la controversia y de las opiniones mixtas que tiene este largometraje, creo que la misma tiene varios logros. La que se destaca es la puesta en escena que nos presenta Martin Scorsese. Gracias a la banda sonora, fotografía, maquillaje, actuaciones y vestuarios, vemos que este Jesucristo se desenvuelve en una Palestina espiritualmente decadente. A través de este ambiente que nos propone el director, podemos ver que Jesucristo se enfrenta a un mundo que tiene un grave conflicto espiritual. También lo podemos apreciar en varios de los diálogos e interacciones de Jesús con otras personas. Cuando da el mensaje del Sermón del Monte, el mismo es interpretado de diferente manera por algunas personas. Aquellos que ríen ahora, luego llorarán. Aquellos cuyos estómagos están llenos ahora, luego tendrán hambre, y los poderosos serán pobres para siempre. ¡No! ¡Yo no hablé de muerte! ¡Dije amor! Cuando Jesucristo habla con Juan el Bautista o Judas, hay un debate teológico en cuál es el mensaje que Cristo debe predicar, el de la guerra o el del amor. Podemos apreciar un mundo con muchas inquietudes teológicas y espirituales, muy similar al nuestro. Cuando leo los evangelios o trato de imaginarme el mundo en que Jesucristo ministró, es un mundo espiritualmente abatido y necesitado de un redentor. Y este mundo lo pude apreciar bien en la película de Martin Scorsese. Para algunos, las escenas de sexo y desnudez pueden ser las partes más controversiales de esta película. Sin embargo, yo encontré otras escenas más controversiales. La primera es la escena en donde Jesús se encuentra hablando con un tipo de monje en el desierto. Jesús le confiesa a este hombre que no solamente es cobarde, sino que ha pecado con su mente. Todos mis pecados. Todos pecamos, no como yo. Miento. Soy hipócrita. Le temo a todo. Jamás digo la verdad porque tengo miedo. Es una escena controversial porque, según las escrituras, si Jesús hubiera pecado aún de pensamiento, entonces él no sería el candidato perfecto para dar su vida por los pecados de la humanidad.
su muerte en la cruz fuera totalmente innecesaria y no hubiera tenido efecto alguno. Aún la historia que nos narra la película perdería sentido. Mientras continuaba viendo la película me preguntaba, ¿qué significa para Martin Scorsese las palabras de Jesús en Mateo 5, 27, 28? Tal vez este diálogo entre Cristo y el monje fue motivado para promocionar la película y crear controversia. ¿Quién sabe? La otra escena controversial se encuentra en el tercer acto de la película. En este acto hay un momento en donde hay un enfrentamiento entre Jesús y el apóstol Pablo. Jesús escucha a Pablo predicar a la multitud acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús lo confronta diciéndole a Pablo que lo que está diciendo es una mentira y que deje de predicar de la misma. Las últimas palabras de Pablo son totalmente interesantes. Esta escena la percibí como un mensaje de parte del director de la película a los líderes de las iglesias cristianas. El encuentro entre Pablo y Jesús es como si el director le estuviera diciendo a la iglesia: se han propuesto enseñar a sus seguidores solamente el lado divino de Jesús, pero no su humanidad. Me pareció como una crítica de Martin Scorsese a las instituciones cristianas, una crítica lo bastante creativa. Aún así, la parte más controversial de esta película no se encuentra en este filme, sino en la reacción de la iglesia cuando Hollywood decidió producir esta película. El odio que produjo este filme a los cristianos a pesar de que todavía no lo habían visto. Las protestas en masas que se hicieron en varios lugares con el fin de que las personas no vieran la película. It's a matter of, as far as I'm concerned, not doing what he told them to do, which is to love one another. If they do not like what's happening here, if they do not approve of what's happening here, they perfectly have the right to do that under the First Amendment, to say that they don't like that. But they don't have the right to harass the people who want to be here. La intimidación psicológica que muchos líderes religiosos infundieron a sus feligresías si veían esta película. Creo que la iglesia perdió una gran oportunidad para compartir a otros la verdadera fe cristiana. A lo largo de la historia del Hollywood moderno, muchas han sido las películas que se burlan de la fe cristiana y de sus seguidores. Esta es una de las pocas películas de esta industria en donde sus realizadores tienen verdaderas inquietudes espirituales y tienen un deseo de poder expresarlas. Sin embargo, en vez de escuchar sus expresiones, la iglesia decidió mejor atacarlos y acusarlos de herejes. Lamentablemente no es la primera y posiblemente no será la última vez que cristianos en masas decidan atacar algún tipo de expresión artística. Y la razón es porque vivimos con miedo pensando que el destino de la fe cristiana está en manos de la iglesia y no en la de su fundador y cabeza, quien es Cristo. Creemos que la misión de evangelizar es pararse enfrente de una multitud o una persona y hablar y hablar. Sin embargo, nosotros los creyentes, antes de compartir nuestra fe, defenderla o corregir a aquellos que están en un error, lo primero que debemos hacer es escuchar. Debemos escuchar las inquietudes del mundo al que predicamos. Comenzamos a escuchar cuando vemos lo que hacen, cuando leemos lo que escriben o escuchamos lo que cantan. Debemos saber qué creen de la iglesia, de Dios, de Jesucristo. ¿Cuáles son sus inquietudes espirituales? ¿Cuáles son sus respuestas a las preguntas eternas? Debemos estar abiertos para dialogar a la sociedad en la que Dios nos ha puesto. El gran ejemplo de esta actitud lo fue nuestro Señor Jesucristo, el Creador del mundo, el Verbo hecho carne. Él tomó el tiempo para sentarse y escuchar a sus discípulos, líderes religiosos, niños, mujeres, recolectores de impuestos, gente indeseable en esos tiempos y sus enemigos. Si leemos con detalles los evangelios, vemos que escuchar era parte importante en el ministerio de nuestro Redentor. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué no escuchamos?